Bienvenido al canal del Profe Nixon. En esta videoclase hablaremos de los circuitos eléctricos. Explicaremos las características de un circuito en serie, de un circuito en paralelo y un circuito mixto. Manos a la obra, comencemos. La corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un material conductor y fluye del polo negativo al polo positivo de la fuente. Por convención, la circulación de la corriente eléctrica es a la inversa, del polo positivo al polo negativo. Sin embargo, utilizaremos el sentido real para explicar los circuitos. Un circuito eléctrico es un camino por el que fluye la corriente eléctrica. Básicamente está formado por los siguientes elementos. Un generador, que transforma un tipo de energía en energía eléctrica. Por ejemplo, las pilas, las baterías. Un conductor permite la circulación de cargas eléctricas. Son los cables, normalmente de cobre. Un interruptor abre o cierra el circuito. Un receptor transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas en energía luminosa, las planchas en energía calorífica, los motores en energía mecánica. Ahora observemos el movimiento de electrones a través de un circuito eléctrico. El interruptor está abierto. No circula la corriente en el circuito. Cerramos el interruptor, se enciende la bombilla. Por facilidad, los circuitos se representan por esquemas eléctricos. Veamos el siguiente esquema. V es el voltaje y representa la intensidad de la corriente y R la resistencia o el receptor. Recuerde, el sentido real, la corriente fluye del polo negativo al polo positivo. Este es el que vamos a utilizar en la explicación de los circuitos eléctricos. Circuito en serie. Un circuito está en serie cuando los elementos que forman el circuito están colocados uno a continuación del otro. El terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Observemos la imagen. El interruptor está abierto.
Cerramos el interruptor. Características de un circuito serie. No puedes encender ni apagar la bombilla de manera independiente. Si una bombilla se funde o se quita, las demás no siguen funcionando, o sea, se apagan, ya que se abre el circuito y deja de circular la corriente, o funcionan todas a la vez o no funciona ninguna. Si agregamos más bombillas al circuito, alumbran menos. Ahora observemos cómo sería el esquema para un circuito en serie. Ahora, a través de este ejemplo, vamos a explicar las características de un circuito en serie. En la imagen tenemos un circuito que tiene tres resistencias. Resistencia 1, 3 ohmios, resistencia 2, 2 ohmios, resistencia 3, 4 ohmios y una fuente de voltaje de 18 voltios. Para resolver el problema, vamos a construir un diagrama básico, un diagrama más sencillo que el anterior, en la cual vamos a hallar la resistencia equivalente, la intensidad de la corriente total y la potencia total en el circuito. Comencemos. La primera característica, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias componentes. O sea que la resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia 1 a la resistencia 1, que sería 3 ohmios, más la resistencia 2, que serían 2 ohmios, más la resistencia 3, que serían 4 ohmios. O sea, 3 ohmios más 2 ohmios más 4 ohmios igual a 9 ohmios. O sea que estas tres resistencias la podemos reemplazar por una sola de 9 ohmios. Para hallar la intensidad de la corriente, aplicamos la ley de Ohm. Intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sería dividir 18 voltios entre 9 ohmios. Esto nos daría 18 entre 9, daría 2, o sea 2 amperios. Ahora hallamos la potencia total. La potencia total es igual al voltaje por la intensidad de la corriente. Sería multiplicar 18 voltios por 2 amperios. Esto nos daría 36 vatios. Quiere decir esto entonces que
en el circuito tenemos un voltaje total de 18 voltios, una resistencia equivalente de 9 ohmios, la corriente total 2 amperios y una potencia total de 36 vatios. Ahora nos vamos al circuito original. La segunda característica, la intensidad de la corriente que circula por cada una de las resistencias es la misma. ¿Qué significa? Que por cada una de estas resistencias siempre va a pasar la misma cantidad de corriente. En este caso serían 2 amperios. Por cada una de estas resistencias pasan 2 amperios de corriente. Ahora hallamos el voltaje. También por la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad de la corriente por resistencia. Sería multiplicar estos dos. 2 amperios multiplicado por 4 ohmios. Esto nos daría 8 voltios. 2 amperios multiplicado por 2 ohmios nos daría 4 voltios. Y 2 amperios multiplicado por 3 ohmios, esto nos daría 6 voltios. 6 voltios. Tengamos presente lo siguiente. 6 voltios más 4 voltios más 8 voltios serían 18 voltios. 6 más 4, 10, más 8, 18. Esto nos daría la tercera característica del circuito en serie. El voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. O mejor diríamos, la tensión o el voltaje total de la pila se reparte entre las diferentes resistencias. Quiere decir, por ejemplo, que a la resistencia 1 le corresponden 6 voltios, a la resistencia 2, 4 voltios y a la resistencia 3, 8 voltios, para un total de 18 voltios. Estos 18 voltios se reparten entre las 3 resistencias. Tengan también presente que a mayor resistencia le corresponde mayor voltaje y a menor resistencia le corresponde menor voltaje. Ahora vamos a hallar la potencia consumida por cada una de las resistencias. Y sabemos que potencia es igual a voltaje por intensidad de la corriente. Entonces vamos a multiplicar el voltaje por la intensidad de la corriente. 8 voltios por 2 amperios nos daría 16 vatios. 4 voltios por 2 amperios nos daría 8 vatios. 4 voltios por 2 amperios nos da 8 vatios. Y 6 voltios por 2 amperios nos da 12 vatios. Quiere decir, la potencia total es de 36
vatios. Esa potencia total es consumida por las tres pilas. La resistencia 1 le corresponden 12 vatios, la resistencia 2 consume 8 vatios y la resistencia 3 consume 16 vatios. Aquí también, a mayor resistencia, consume mayor potencia y a menor resistencia consume menor potencia. Tenga también presente la última propiedad o característica del circuito. La potencia generada por la pila es consumida por las resistencias, o sea, 12 vatios más 8 vatios serían 20 vatios, más 16 vatios serían 36 vatios. Circuito paralelo. Los circuitos en paralelo se llaman así porque sus componentes están conectados a través de ramas que son paralelas entre sí. En un circuito paralelo, los terminales de entrada de sus componentes están conectados entre sí. Lo mismo ocurre con los terminales de salida. Observemos la imagen. El interruptor está abierto. No circula la corriente. Cerramos el interruptor. En un circuito en paralelo se puede encender y apagar de manera independiente cada una de las bombillas del circuito. Si una bombilla se funde o se quita, las demás siguen funcionando o siguen encendidas. Si agregamos más bombillas al circuito, sigue alumbrando igual. En la imagen tenemos un circuito de 3 resistencias en paralelo. Si el voltaje de la pila es de 12 voltios, la resistencia 1 es de 4 ohmios, la resistencia 2 es de 6 ohmios y la resistencia 3 es de 12 ohmios. Vamos a hallar las demás magnitudes que integran o componen este circuito. Primero, construimos el circuito básico. Solamente tenemos el voltaje total, 12 voltios. Primero hallaremos la resistencia equivalente.
Para eso aplicamos la primera característica. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias componentes. Esto quiere decir que la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias componentes elevado a la menos 1. Reemplazamos valores. Nos quedaría un cuarto más un sexto más un doceavo elevado todo a la menos 1. No le colocamos la unidad, lo dejamos para colocarlo al final. Como pueden ver, esta es una suma de fraccionarios heterogéneos. Lo debemos pasar a fraccionarios homogéneos que tienen igual denominador. Buscamos un común denominador entre 4, 6 y 12, que sería 12. Quiere decir que todas estas fracciones deben tener el mismo denominador, que en este caso sería 12. Para eso multiplicamos un cuarto por 3 y un sexto por 2. Este lo dejamos igual, quedando así. 3 doceavos más 2 doceavos más 1 doceavo elevado a la menos 1. Como son fraccionarios homogéneos, ya es más fácil. Se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. 3 más 2 más 1 daría 6 doceavos. Aplicando la propiedad de la potencia, exponente negativo, se invierte la fracción. Quedaría 12 dividido entre 6 nos daría 2. O sea que la resistencia equivalente es 2 ohmios. Observen que la resistencia equivalente es menor que las resistencias componentes. Esta es una característica especial de los circuitos en paralelo. La resistencia equivalente es menor que las resistencias componentes. Ahora hallamos la intensidad total de la corriente. Aplicando la ley de Ohm, intensidad de la corriente es igual a voltaje dividido por resistencia. Dividimos 12 voltios entre 2 ohmios. Esto nos daría 6 amperios. Quiere decir que esta pila genera 6 amperios de corriente, que es la corriente total. Ahora hallamos la potencia total. La potencia total es igual a voltaje por intensidad de la corriente. 12 voltios multiplicado por 6 amperios. Esto nos daría 72 vatios. Ya tenemos el voltaje total, la intensidad de la corriente total,
la resistencia equivalente y la potencia total. Nos vamos al circuito inicial. La segunda característica, la tensión o voltaje de la pila es la misma para cada una de las resistencias. Esto quiere decir que el voltaje es el mismo en todo el circuito. El voltaje no cambia, el voltaje permanece constante. Ya que tenemos 12 voltios generados por la pila, en cada una de las resistencias también vamos a tener 12 voltios. Voltaje total igual a voltaje en la resistencia 1 igual al voltaje en la resistencia 2 igual al voltaje en la resistencia 3. La tercera característica, la intensidad total de corriente suministrada por la pila se reparte entre las diferentes resistencias. Quiere decir esto, que la intensidad total de corriente es igual a la intensidad de corriente de la resistencia 1 más la intensidad de corriente de la resistencia 2 más la intensidad de la corriente de la resistencia 3. Tenemos un total de 6 amperios de corriente. De la pila salen 6 amperios de corriente. Cuando llega a este punto, se reparte entre las 3 resistencias. Sabemos que la intensidad de la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, 12 voltios entre 4 ohmios. $12 voltios entre 4 ohmios serían 3 amperios. O sea, a la resistencia 1 le corresponden 3 amperios de corriente. 12 voltios entre 6 ohmios serían 2 amperios. Y 12 voltios entre 12 ohmios sería 1 amperio de corriente. De la pila salen 6 amperios. Estos 6 amperios se reparten 3 amperios para la resistencia 1, 2 amperios para la resistencia 2 y 1 amperio para la resistencia 3. Observen, a mayor resistencia, menor es la corriente. Son inversamente proporcional. A menor resistencia, mayor es la corriente. Por último, hallaremos la potencia que consume cada una de las resistencias. La potencia es igual a voltaje por intensidad de la corriente. O sea que vamos a multiplicar 12 voltios por la intensidad de la corriente. 12 voltios por 3 amperios. Esto nos daría 36 vatios. 12 voltios por 3 amperios sería 36 vatios. 12 voltios por 2 amperios serían 24 vatios. Y 12 voltios por 1 amperio
serían 12 vatios. Quiere decir que la pila genera 72 vatios. La primera resistencia consume 3 amperios. La primera resistencia consume 36 vatios. La segunda resistencia consume 24 vatios y la tercera resistencia consume 12 vatios. Si sumamos 36 vatios más 24 vatios más 12 vatios, tendríamos una potencia total de 72 vatios. Entonces, la pila genera 72 vatios. La primera resistencia, que es la menor, consume 36 vatios. La segunda, 24 vatios. Y la tercera resistencia, que es la mayor, consume 12 vatios. O sea que a mayor resistencia consume menos potencia y a menor resistencia consume mayor potencia. Circuito mixto. Un circuito es mixto cuando se combinan conexiones en serie y en paralelo. Observemos la imagen. Aquí se puede observar, tenemos dos bombillas en serie. Estas dos bombillas están en serie y a su vez están en paralelo con esta tercera bombilla. O sea que tenemos un circuito que está compuesto de dos bombillas en serie y a su vez estas dos bombillas están en paralelo con esta tercera bombilla. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Hoy, ¿qué estás esperando para suscribirte a mi canal? El canal del profe Nixon, y así se hace el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Chao, chao, muchos éxitos. Nos vemos en el próximo video.